capítulo 12. Mandamos un saludo a nuestros hermanos, los que nos están viendo en las redes sociales. Somos la iglesia Palabra Restauración Keiri, con nuestros pastores locales, Neri y Amanda López. Amén. Y también quiero darle gracias por la vida de nuestro pastor, que me ha permitido, amado hermano, darme el privilegio de pararme acá, en este lugar, porque yo sé que sin ellos yo no pudiera estar acá en este lugar. Amén. Este lugar yo lo respeto. Este lugar no es tan cualquier persona puede pararse acá en este lugar. Amén. Honro la vida de ellos, los bendigo en cualquier lugar donde están ellos. Amén. Ya lo tiene la palabra. Ok, ahorita permítame. Romanos capítulo 12. Vamos a estar leyendo 2 versículos de la palabra. Ya lo tienen todo. Los que no trajeron Biblia, va a estar en las pantallas. Ok, ya lo tenemos todos. Ok, vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así, el apóstol Pablo hablando a los romanos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2: no os conforméis a este siglo, sino que transformados por el medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gustaría leer de nuevo, que toda la iglesia podamos leer, que se escuchen las voces. Solamente 2 versículos. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Que Dios nos hable en nuestras vidas este día. Padre, gracias, Señor, te damos nuevamente. Damos gracias por tu palabra. Señor, te pido que hables a nuestras vidas este día, Señor, a través de tu santa palabra. Señor, me pongo en tus manos como un instrumento tuyo. Te pido, Señor, que use mis labios. Señor, que no hable cosas, Señor, que no vengan conforme a tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que sea usted tomando control. Amén y amén. Amén. Toma asiento, amados hermanos. Nuestro tema se va a tratar este día. Quiero hablar de lo que Dios me ha estado dando estos días. Bueno, desde que mi pastor me dijo que predicar este día, vamos a hablar actitud de un genuino verdadero, de un creyente. Amén. Actitudes de un genuino verdadero, de un creyente. Amén. El apóstol Pablo, acá, amados hermanos, hablando a los romanos, y el apóstol Pablo le dice a los romanos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pide una rogación el apóstol Pablo a la iglesia. Y una de las rogaciones que pide el apóstol Pablo
amado hermano, es que la iglesia que haga memoria de la misericordia de Dios que ha hecho a nuestras vidas. ¿Cuántos de acá Dios ha hecho grandes misericordias? Yo pienso que la misericordia de Dios es de todos los días. Es de todos los días. Pero hubo un día donde Dios se presentó a nuestras vidas, amado hermano, y nos predicaron este evangelio a que nosotros predicamos hoy en día. Y a través de la misericordia de Dios, nosotros hemos sido parte de la familia de Cristo hoy en día. Y no solamente vemos la misericordia de Dios desde que ese día, cuando Dios se presentó a nuestras vidas, sino que la misericordia de Dios ha estado desde miles de años atrás. Desde el Antiguo Testamento Dios ha tenido misericordia con toda la humanidad. Amén. Y Pablo habla a los romanos y les dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que dice más adelante, que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, todo cristiano debe responder la misericordia de Dios, porque eso es lo que estaba pidiendo Pablo. Pablo está diciendo a la iglesia, le dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Desde que Cristo llegó a nuestras vidas, no solamente Él nos rescató, no solamente Él nos dio una nueva vida, no solamente Él restauró nuestras vidas, nuestra familia, sino que Él, desde ese momento, Él espera algo de nosotros. Amén. Y eso es lo que Dios pide, que nosotros respondamos la misericordia de Dios. Y como respuesta en nosotros, amado hermano, debe ser la manera que nosotros vivamos. Desde que Cristo llegó en la vida suya debe ser diferente de ese momento. Yo nunca he visto un cristiano que donde llegó Cristo a cambiar, ese cristiano sigue siendo igual. Debe haber, amado hermano, debe haber cambio en esa persona. ¿Por qué debe haber cambio en ese cristiano? Porque en ese momento empieza a nacer gratitud dentro del corazón de esa persona. Y como respuesta, amado hermano, y empieza a comprender uno la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona, y uno empieza a responder en su forma de vivir en esta tierra. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén? Dios nos ha mostrado su asombrosa misericordia, y es a través, por medio de Cristo, amado hermano, que Dios nos ha perdonado por nuestros pecados. Una de las grandes asombrosas de la misericordia de Dios es que a través de su Hijo amado, que entregó a través de la cruz del Calvario. La Biblia dice que Dios, amado hermano, Él era el único hijo que Él tenía, y dio por nosotros, se murió por nuestras vidas, porque Él tenía misericordia por toda la humanidad. Usted se imagina lo que Cristo hizo por toda la humanidad, siendo un Dios que no había pecado en Él, y dio su vida por nosotros. No solamente Él fue crucificado en esa cruz, sino el sufrimiento que pasó por toda la humanidad. Cuando nosotros entendamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, amado hermano, ahí donde nosotros podemos corresponderle a lo que dice Pablo. Pablo le dice a los romanos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. O sea, lo que Pablo está hablando acá: hermanos, por favor, cámbiense en su vida de manera de vivir acá en esta tierra, los que ya han recibido a Cristo. Pido por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo menos.
Pablo le dice a los romanos, la iglesia le dice: cambiémonos, respondamos de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Debe haber una respuesta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El anhelo de Dios cuando una persona, Dios lo salva, amado hermano, a través de su misericordia, es porque Él quiere ver transformación, quiere ver cambios, quiere ver frutos en esa persona. Eso es lo que Dios espera a nuestras vidas. Amén. Y nuestro primer punto, quiero tocar con ustedes este día, nuestro primer punto: que nuestro cuerpo sea sacrificio vivo delante de Él. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos. Vayan conmigo en el capítulo 12, versículo 1, a los romanos. Dice Pablo a los romanos, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestro cuerpo, que dice, en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Nuestro cuerpo delante de Dios debe ser un sacrificio vivo. Y no está hablando esto físicamente, no está hablando de que usted, ¿verdad?, entrega su vida al Señor, lo matan, ¿verdad? Aunque Dios, es el anhelo de Dios que estemos dispuestos a pagar el precio por Él. Pero Pablo está hablando espiritualmente acá. Vuestros cuerpos vivos está hablando de que nosotros, amado hermano, entregamos a nuestro cuerpo en sacrificio vivo para Dios. Lo que quiere decir, amado hermano, es que nosotros vivamos diariamente de lo que hagamos en este cuerpo que estamos nosotros, que lo hagamos para Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Alguien que vive en sacrificio vivo delante de Cristo es una persona que ha estado negado de las cosas del mundo. Una persona que se presenta delante de Dios, sacrificio vivo, es una persona que vive su vida diariamente, 24/7, los 365 días del año, amado hermano, vive para Dios en este cuerpo que estamos. Que cuando usted venga acá a la iglesia y se presenta usted delante de Dios, que nadie a usted le anda juzgando, que nadie a usted, amado hermano, le anda acusando delante de Dios en ese momento cuando usted se presenta delante de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Pero vamos a entrar más profundo en esto. Ahí donde entran los deseos de nosotros. No hablo de deseos carnales, me refiero yo de los deseos. Muchas las veces nosotros en esta tierra tenemos anhelos, tenemos, amado hermano, deseos de hacer cosas y no damos el todo a Dios. O sea, nos pide muchas cosas para entregar como sacrificio vivo para Dios. Los deseos carnales, hay muchos que no le dan un cuerpo en sacrificio vivo a Dios porque están más llenos de deseos de la carne de este mundo. ¿Y cómo podrán darle un sacrificio vivo delante de Dios si están llenos de deseos de este cuerpo? Imagínate que alguien se presente delante de Dios que todavía está en los deseos de este mundo. Hay mucha gente hoy en día que no están en la iglesia porque están dando los deseos de la carne y ahorita están viviendo en el mundo, están practicando las cosas del mundo. Pero Pablo nos dice que tenemos que presentarnos con un cuerpo en sacrificio vivo, amado hermano, delante de Él. Y no solamente los deseos, los pensamientos. Qué tremendo cuando alguien no tiene los pensamientos para Dios.
Hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero la mente de ellos no está dentro de la iglesia. Está en el mundo pensando cosas de allá afuera. Alguien que se presenta delante de Dios en un cuerpo, en sacrificio vivo, es que esa persona siempre está en todo, amado hermano, los miembros de su cuerpo está crucificado para Cristo. Eso es lo que está hablando Pablo acá, que nos entregamos totalmente delante de Dios. ¿Y sabe por qué Dios pide todas esas cosas a la iglesia? Y Pablo lo dice, que tenemos que presentarnos delante de Él en esa manera. ¿Por qué es que Pablo, amado hermano, le pide a la iglesia que debemos de presentarnos con un cuerpo en sacrificio vivo? ¿Por qué? Porque Él lo dio todo en esa cruz del Calvario. Él, amado hermano, Él no dio a medias. Él no vino a dar a medias su vida en la cruz del Calvario. Él lo entregó todo. Y eso es lo que Dios busca a la iglesia, que nosotros también correspondamos la misma manera a Él. Y podrán decir muchos, hermanos, pero eso fue Dios. Nosotros, somos humanos. Pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros correspondamos la misma manera. Porque qué terrible es cuando alguien, amado hermano, no se entrega totalmente a Dios, y los pensamientos y otras cosas del ser humano. Cuando una persona no se entrega a la totalidad a Dios, amado hermano, esa persona no puede adorar a Dios. Y como decía ahorita, alguien que está pensando otras cosas, dígame usted, cuando alguien empieza a adorar pensando otras cosas, ¿usted cree que esa persona está cantando a Dios con convicción, con conocimiento? Esa persona nomás está cantando porque las hermanas están cantando acá, pero no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que significa las palabras, lo que está diciendo para Dios. ¿Por qué? Porque está pensando a otra cosa que no es de Cristo. Y ese nivel Dios quiere que nosotros lleguemos, amado hermano, que entregamos a Dios totalmente nuestros pensamientos. Y no solamente eso también, sino que también le sirvamos a Él. Que todo, amado hermano, toda la iglesia deben llegar en ese conocimiento, servirle a Él, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por la misericordia de Él. La Biblia dice que cada mañana son nuevas su misericordia. Cada mañana son nuevas su misericordia. Imagina que Dios cada mañana son nuevas su misericordia. Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo de corresponderlo a Él de esa palabra? ¿Lo hemos entregado nosotros a Él totalmente? Este versículo Dios me ha estado hablando estos días, porque cuando yo leía este versículo, cuando dice Pablo que nos presentamos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, yo pensaba que cuando uno ayunaba y uno, amado hermano, el cuerpo empieza como a revelarse en el cuerpo de uno, pensaba yo que eso era el sacrificio vivo que daba el cristiano. Pero cuando empecé a estudiar este punto, cuando dice que presentamos vuestro cuerpo como sacrificio vivo, entré más profundo y habla de que tenemos que entregar totalmente a Dios, totalmente. No dejarlo nada en nosotros. Porque si usted entrega una parte de su vida, usted, amado hermano, cuando usted se presenta delante de Dios, hay una parte en su cuerpo que está vivo, pero hay otra parte que está muerto por causa de las cosas de este mundo, por causa del pecado. Entonces Dios pide a nuestras vidas que nosotros nos presentamos como sacrificio vivo delante de Él. Ahí donde entra de lo que les estaba yo diciéndole a ustedes, de entregarlo todo.
sirviéndole a Él. Él es el dueño de mi tiempo. Él es el dueño de mis anhelos. Él es el dueño de todos mis sueños. Él es el dueño de mi cuerpo. Porque yo quiero decirle a usted, este cuerpo muchas veces se cansa. Y cuando usted quiere venir a la iglesia, el cuerpo te dice: no vayas porque estás cansado. Quédate en la casa, duerma, quédate dormido, acuéstate mejor. Pero ahí donde yo tengo que sacrificar mi cuerpo en ese momento y darle al sacrificio a Dios para que sea aceptable delante de Dios. Porque yo quiero decirle a ustedes, cualquiera uno puede adorar cuando tiene toda la fuerza. Cualquiera uno puede adorar cuando usted está lleno, su tarjeta lleno de dólares, tiene casa, tiene carros. Cualquiera puede adorar así. Pero cuando usted no tiene nada, cuando Dios te empieza a pedir cosas, a ver cómo uno va reaccionando cuando lo que Dios te pide. Cuando Dios me empezaba a hablar, hijo, es que el sacrificio vivo es algo que tú tienes que entregarlo todo. Tus pensamientos, tu corazón. Lo quiero todo. Quiero tus pies. Quiero tus pies. Cuando el Señor nos pide todos los miembros de nuestro cuerpo, ahí donde entra, ya no vamos nosotros donde nosotros queremos ir. Ahí entra donde somos guiados por el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo empieza a guiar la iglesia. ¿Por qué? Porque esa persona se ha sacrificado el todo para Cristo. Pero para llegar a ese nivel, eso hay que tomar decisiones. Hay que morir en muchas cosas. Y eso es lo que muchas veces le falta a la iglesia. La iglesia le falta, amado hermano, de llegar en eso de ofrecer a nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Y no solamente Dios nos pide nuestro tiempo, nuestro servicio, también nos pide que también sirvamos a otros, ayudemos a otras personas. Ir allá afuera. Hablaba nuestro pastor el día miércoles, una palabra tremenda que habló nuestro pastor, de lo que Jesús vino a hacer acá en esta tierra. Él hablaba de que de la necesidad de ir a evangelizar, de predicar la palabra, la necesidad de rogar por obreros que lo que hablaba nuestro pastor el día miércoles, obreros en la mies de Cristo. No crea usted que cualquier obrero Dios empieza, amado hermano, a llamarlo. Los obreros son aquellas personas que se determinaron a servir a Cristo, crucificaron la carne para Cristo. Y eso es lo que necesita la iglesia hoy en estos tiempos que estamos viviendo. Hay muchas personas sirviendo a Dios, amado hermano, en pecado dentro de la iglesia, haciendo cosas escondidas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no han crucificado sus deseos de la carne. Porque de eso de caminar acá, de ofrecer un cuerpo en sacrificio vivo, eso hay que pagar un precio. Determinarse de todas las cosas de este mundo no es fácil. Pero eso es lo que está diciendo Pablo acá. Os ruego por la misericordia de Dios. Hermano, Pablo está rogándole a la iglesia que nos tenemos que presentarnos a nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. En una ocasión Pablo le dijo a los corintios, quiero que vayan conmigo, en 1 Corintios 9:27, Pablo decía que él golpeaba su cuerpo.
golpeaba su cuerpo. Lo que quiere decir, no es que Pablo se pegaba él solo. Pablo decía, cuando la carne se hinchaba de los deseos de este mundo, amado hermano, él resistía de todos los deseos carnales, de todos sus anhelos. Me imagino quizás Satanás le llegaba a Pablo y con que lo quería desviarle en sus caminos, Pablo se golpeaba. O sea, Pablo, amado hermano, le decía a su cuerpo: te sujetas ahora del espíritu, no vas a hacer lo que tú quieres, carne. Eso es lo que decía Pablo. Vamos a ver que dice 1 Corintios 9:27: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, que no sea que habiendo sido heraldo para otros y yo mismo venga a ser eliminado. Imagínate, este hombre decía que golpeaba el cuerpo. Está hablando aquí que Pablo, amado hermano, él se había negado de las cosas del mundo totalmente. Cualquier cosa le llegaban oferta al apóstol Pablo, amado hermano, él le decía: no, tú no puedes practicar eso. Se sujetaba a sus deseos carnales. Me imagino Pablo cuando entraba, amado hermano, cuando era tentado a sus deseos. Me imagino Pablo, en vez de que Pablo obedecía a sus deseos, me imagino el apóstol Pablo sacaba quizá 3 días de ayuno, sacaba quizás 5 días de ayuno, sacrificaba su carne, porque él había entendido que para presentar delante de Dios se necesitaba un cuerpo en sacrificio vivo delante de él. ¿Cuántos de acá golpeamos nuestro cuerpo cuando el diablo nos empieza a tentar? ¿Sabe cómo usted puede llegar a golpear su cuerpo? ¿Sabe cómo usted puede llegar a su cuerpo? Cuando le llega algo que a usted le gusta, o cuando tiene sueño a usted, anhelos en esta vida, y que el Señor te empieza a mover tus sueños, tus anhelos. ¿Cuál es su comportamiento usted en ese momento? Cuando usted empieza a golpear su cuerpo, está hablando que muchas veces usted tiene que sufrir por este evangelio. Muchas veces usted va a llorar, muchas veces usted va a quebrantarse. En otra ocasión Pablo dijo: mi cuerpo hace cosas, hago lo que yo no quiero, dice Pablo, porque este cuerpo que estamos, amado hermano, siempre desea las cosas de este mundo. Pero Pablo había sujetado su carne para Cristo. Había entregado todo el apóstol Pablo. Él había dominado sus deseos físicos. En una ocasión, el apóstol Pablo, cuando vino a los pies de Cristo, hasta tuvo que tomar la decisión el dejar su familia, dejar todas las riquezas, toda la herencia que le pertenecía, tuvo que dejarlo por causa de Cristo. Dominó sus deseos físicos. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no le llegaban tentaciones de mujeres también? Claro que le llegaba. Pero el apóstol Pablo era una persona, amado hermano, que él había entendido que para servir a Cristo, para presentar delante de Dios, debe ser a un cuerpo en sacrificio vivo delante de Él. Amén.
En Gálatas 2:20 dice la palabra también, Pablo hablando a los Gálatas dice: estoy juntamente crucificado, estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado. Dice el apóstol Pablo, mas, ¿qué dice? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amado hermano, dice Pablo acá, es Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Pablo había crucificado su carne totalmente. Y ya no vivo yo, dice Pablo. Está hablando acá que él se había muerto, no solamente en sus deseos carnales, se había muerto en todo. Había entregado todo a Dios. Pablo había entregado su mente, le había entregado su corazón. Me imagino el apóstol Pablo, todo el tiempo él pensaba en Cristo, en predicar la palabra, en orar. Pablo había dado el todo, que su mente no había otra cosa del mundo, que mañana tengo que ir a trabajar, que la otra semana no voy a poder servir a Dios porque tengo que ir a hacer algo. La mente de Pablo era, el enfoque era Cristo, todo. Su corazón del apóstol Pablo había entregado todo también. Pablo no había cosa dentro de su corazón que lo apartara de Cristo. Pablo no había lugar odio, no había lugar ira en su corazón, no había lugar celo en su corazón, no había lugar, amado hermano, en su corazón cosas que lo alejara de la presencia de Cristo. Pablo lo había entregado todo a él. Esos hombres se murieron totalmente al yo. Se murieron al yo, vivieron para Cristo. Alguien que vive el yo todavía es que yo esto, yo hago esto, yo soy esto, yo tengo esto. Es el vivir el yo. Pero alguien que deja de vivir el yo, todo es Cristo. Vivir para Cristo. Estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Esos hombres vivieron para Cristo totalmente. Se entregaron el todo a Cristo. Y eso es lo que Dios anhela en nosotros, que nos entreguemos a Él. Que cada día, amado hermano, nos vamos ahí muriendo poco a poco, poco a poco. Y que lleguemos en ese nivel de presentarnos a un cuerpo vivo delante de Él. Segundo punto que quiero tocar con ustedes es donde dice el apóstol Pablo más adelante también. Dice acá que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo, verdad? Después, ¿qué más dice? Santo. ¿Cómo debemos de presentarnos delante de Dios? ¿En pecado? Cuando usted viene a la iglesia, usted va a presentarse delante de Dios en este altar, cosa escondida dentro de usted. Dice el apóstol Pablo, dice que nos presentemos delante de Dios santo. No debe haber algo que esté en nosotros para no, amado hermano, entrar en la presencia de Dios. Y uno de los sacrificios santos fue el sacrificio de Cristo, que Él, amado hermano, se entregó al Padre. La Biblia dice que en Él no había nada de pecado, no había manchas en Él. Fue un sacrificio vivo, santo y perfecto. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel
traían sacrificio a Dios. Y habían momentos donde el pueblo a veces traían animales con defectos. Y traían animales llenos de enfermedad. Y Dios, amado hermano, Dios se enojaba con el pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué Dios se enojaba? ¿Sabe por qué Dios se enojaba con el pueblo de Israel? Porque Dios es un Dios santo y perfecto. Ahora, ¿cómo cree usted cuando viene su pueblo delante de Él? ¿En qué estado se puede encontrar el pueblo de Dios delante de Él, cree usted? ¿Qué es lo que Él espera a sus hijos cuando vienen a presentarse delante de Él? ¿Santo o un pecado? Hasta no solamente de venir, amado hermano, y usted está santificado en Cristo. No solamente eso, sino también entra de lo que nosotros hacemos en Cristo. Por ejemplo, al servicio a Dios debe ser santo delante de Dios. Todo lo que usted hace, amado hermano, ayudar a un hermano, debe ser santo delante de Dios. Porque Él no puede recibir un sacrificio que tenga mancha, murmurando y ayudando al hermano. O sirviendo, viniendo a la iglesia y con malas ganas. Yo le digo a los hermanos que tengo en el grupo, le digo yo: si usted viene con murmuración acá sirviendo, mejor vaya a sentarse, porque ese servicio que usted va a dar a Dios, Dios no lo va a recibir. Porque Dios va a esperar algo en nosotros que sea santo y agradable delante de Él. Cuando Él se entregó al Padre, amado hermano, Él se entregó perfecto. Él se entregó puro. Él se entregó delante del Padre sin contaminación alguna. Pero para que Él llegase ese sacrificio delante del Padre, tuvo que pagar el precio. Y eso es lo que necesitamos como iglesia, amado hermano. No solamente crucifiquemos esta carne, sino que también nos presentemos delante de Él santo, delante de Él. Que el diablo no tenga acusación en contra de nosotros. ¿Y cómo puede venir alguien, aparte de venir con un cuerpo en sacrificio vivo y santo? Debemos de escudriñar nuestros corazones. Si hay cosas dentro de nosotros, amado hermano, que no son agradables delante de Dios, nosotros no podemos acercarnos delante de Él. Porque hay algo que no nos permite acercarnos delante de su presencia. Y a veces Dios nos escucha por la pura misericordia de Él. Pero en sí Él busca, amado hermano, que su pueblo se presente delante de Él santo. Que todo lo que hagamos sea santo. Una de las cosas que nosotros debemos decirle a Dios en todo tiempo, que cuando usted haga una obra en el Señor, dígale: Señor, que todo lo que yo hago en este día, que mi sacrificio de servicio a ti llega santo, Señor. Que sea aceptable delante de ti. Que no haya nada, Señor, que esté contaminado en mi servicio. Que sea agradable delante de tus ojos. Amén. Por eso Cristo nuestro Señor fue el sacrificio puro, sin pecado, sin mancha ante el Padre. Fue santo. Por eso el apóstol Pablo nos habla también
Pedro, primera de Pedro 1:16, Pedro habla también. Pedro habla a la iglesia, dice: sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Qué dice? Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. ¿Cómo debe presentar la iglesia delante de Dios? Santo. El cual en otro versículo también dice: sin santidad nadie podrá ver al Señor. O sea que hemos sido, amado hermano, llamados a presentarnos delante de Dios santos. Y la santidad, muchas las veces la iglesia ha entendido una santidad de lo que se refleja por fuera. A veces la iglesia refleja una santidad por fuera, Dios mío, que se ve a la perfección, pero por dentro debe ser todo. Por eso Pablo, amado hermano, empieza a especificar donde leímos en Romanos capítulo 12, donde dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Amén. Santo. Que nuestro cuerpo debe ser santo. Nuestro cuerpo no debe practicar nada de pecado, de los que ya somos hijos de Dios. Santificarnos todos los días, todos los días. Pablo también dice que somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Imagina que en una persona, amado hermano, donde todavía habita el pecado, ¿cree usted que podrá venir el Espíritu Santo dentro de ese cuerpo? ¿Podrá manifestar Dios en ese cuerpo, de hacer grandes cosas dentro de ese cuerpo? El problema de estos tiempos que estamos muchas veces es por falta de santidad dentro de la iglesia. Y no hablamos en el mundo. Por eso Pablo empieza a rogarle a los romanos: hermanos, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, recuerden lo que Dios ha hecho en sus vidas. Recuerda lo que el Padre hizo por ustedes. Dios espera que usted lo responda de la misma manera. Y Pablo le empieza a decir cómo debe caminar la iglesia, cómo debe estar la iglesia. Amén. Y nuestro tercer punto, amado hermano, quiero terminar con este tercer punto, que es renovando nuestro entendimiento. Y quiero que vayan conmigo en Romanos 12:2, ahí mismo. Pablo también dice estas palabras: no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué Pablo dice que tenemos que renovar nuestra mente? ¿Por qué Pablo está diciendo que tenemos que renovar nuestra mente?
Porque desde que estamos en el mundo, amado hermano, una de las armas que usaba Satanás, nosotros, o los que están en el mundo, es la mente. ¿Cuántos de acá no hemos venido a la iglesia de la mentalidad del mundo? Alguien cuando viene a Cristo, amado hermano, viene a hacer lo que uno quiere, pero no al de Cristo. ¿Por qué? Porque está los pensamientos del mundo. Y tiene que haber una renovación de mente en nosotros. La mente es el campo de batalla por el alma, para evitar ser formado por el molde del mundo. La mente es el campo de batalla por el alma. ¿Cuántas personas no son atacadas en la mente? Si es la lucha diaria del cristiano, es guerra con la mente. Todo es la mente. Yo tengo un hermano que hace unas semanas, meses ya, vino a la iglesia. Y él aceptó a Jesús, gloria a Dios. Pero tan de repente él empezó una guerra. Empezó a levantar más el diablo. Y la guerra de él era la mente. La mente. La mente. Porque ahí es donde ataca más el enemigo. A veces no hay crecimiento en muchos cristianos porque todavía no han renovado sus mentes, sus entendimientos. La mente siempre le dice cómo deben vivir a ellos acá en la tierra, pero no la mente de Cristo. Por eso que las personas, viene un pensamiento y el diablo le dice: tengo una oportunidad para ti, y es buena, y les gana la mente, se van, porque no tienen una mente renovada en Cristo Jesús. La mente te empieza a tirar un dardo para pecar, un pensamiento, y te hace que tú pecas. ¿Por qué? Porque no están renovados de la mente. Pablo sabía eso. Dice Pablo: no os conforméis a este siglo, sino que transformad vuestra mente, transformad por medio de la renovación, vuestro entendimiento. Pablo dice que tenemos que ser transformados. ¿Por medio de cuál? ¿Por medio de cuál? De la renovación de qué? De nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué Pablo decía estas palabras? Porque hay una mente que lo está mandando al ser humano. Vuestra mente, antes, cuando estábamos sin Cristo, la gente está sin Cristo, los patrones de ellos son los pensamientos. Tienen pensamientos egoístas, el que nos guiaba a nosotros antes. La mente nos decía antes donde nosotros tenemos que ir, nos guiaba la mente. A eso andábamos nosotros antes. Para determinar a Cristo, servir a Cristo,
usted debe sacar todo lo que usted tiene en su mente que no tiene nada que ver con Cristo, sacarlo todo. Pero para eso debes pagar un precio. Sacarlo todo. Los pensamientos que no tienen nada que ver con Cristo. Tus emociones. Los deseos que te obligan a pecar. Tienen que ser renovados esos pensamientos. El que nos guiaba antes, voy a contarle uno de ellos, que es la avaricia. La mente llena de avaricia, de obtener cosas, pero no el de Cristo. Acumular cosas, pero no el de Cristo. Son ávaros, con pensamiento de ávaros. Y todo eso es lo que le guía la persona o el cristiano, pero no el de Cristo. Otra cosa es la lujuria. Hay personas que están llenos de lujuria en sus mentes, solamente tienen ganas de pecar. Ya están llenos de esos pensamientos, pensando cosas. Y eso es lo que les hace que uno no puede presentarse delante de Dios, un sacrificio, un cuerpo vivo, santo, agradable delante de Él, porque está lleno de avaricia en su mente, pensando cosas. Es su patrón, porque eso es lo que le manda esa persona en su mente. La codicia. ¿Dónde vienen esos pensamientos de codicia? ¿En el corazón o en la mente? El rencor. Esos pensamientos de rencor. El odio. Empiezas a odiar a alguien. Hay muchas personas que están ahorita allá afuera, están llenos de odio en sus mentes, odiando a todo mundo. Y así estábamos nosotros antes. Estábamos llenos de pensamientos, patrones en la mente que nos guiaban a nosotros. Y la mente nos decía, vaya para allá, íbamos. Regrésate y vaya para allá, y regresábamos. Y nos enviaba a otro lado y la mente nos guiaba, ¿no? Hay mucha gente que van a ser condenados, amado hermano, por la mente, porque nunca entregaron, nunca fueron transformados, una renovación de nuestro entendimiento. O sea, que ellos no dejaron que Cristo los cambiaran ellos. Escúchame, qué terrible cuando hay esos pensamientos en la mente. Esos patrones que están en la mente del ser humano y llegaron a ser hábitos en esa persona. Qué terrible es que la mente te decía, vaya para allá, y tú te ibas donde la mente te llevaba. Y después de eso se vuelve un hábito para ti. Y así está mucha gente. Yo me recuerdo antes cuando andaba yo en las drogas, en el alcoholismo, en los vicios, desde hace tiempo, me decía los pensamientos, va a ir a comprar un paquete de cerveza. Me iba yo todo el tiempo. Ya sabía dónde iba, en la gasolinera, a comprar cerveza, cigarro. Ya para mí era un hábito. De todos los días tenía que pasar en la gasolinera para agarrar un paquete de cerveza. Se hizo un hábito en mí. Y así están mucha gente ahorita. Se volvió un patrón. Al principio
La mente los guiaba donde ellos tenían que ir, pero poco a poco eso se volvió un hábito, un vicio para ellos. Hay mucha gente están viciados del pecado, que primero se volvió, la mente le empezó a conducir a ellos que tenían que hacer cosas agradables delante de Dios, y al final se hizo un hábito. Y cuando una persona se vuelve un hábito, los pensamientos en la mente, amado hermano, es difícil de salir en ese lugar. Ahí es donde nosotros tenemos que dejar que Cristo empieza a renovar nuestros pensamientos. Si nosotros queremos servir a Dios con un cuerpo, un sacrificio vivo delante de Él, santo, tenemos que renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente, amado hermano, renovar nuestra mente es dejar que Cristo empiece a guiar nuestras vidas. Amén. Y dejar que Cristo empiece a trabajar nuestra mente. Como seguir a Jesús, debemos de aprender y a pensar de maneras nuevas. Escucha, como seguidor de Cristo, debemos de aprender a pensar de maneras nuevas. ¿Pueden repetir conmigo? Como seguidor de Jesús, usted es un seguidor de Cristo, somos un seguidor de Cristo. Debemos de aprender a pensar de maneras nuevas, no como el mundo piensa. Tenemos que pensar diferente de lo que piensa el mundo. Antes pensábamos de amontonar riqueza acá en esta tierra. Ahora la mente de nosotros ahorita, ¿qué debe ser? Lo que manda la Biblia. ¿Qué debe ser la mente de un seguidor de Cristo? Amontonar tesoro acá en esta tierra, acumular tesoro acá en esta tierra. No es que sea malo que usted sea bendecido acá en esta tierra. Yo quiero ser bendecido de parte de Dios. Pero es que una cosa, amado hermano, de no saciarse y obtener y obtener y obtener, pero de Cristo nada. Ahí donde tenemos que renovar nuestra mente, de pensar de maneras nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir que lo primero en Cristo debe ser las cosas de Cristo, pero ya no las cosas del mundo. Ahora ya no acumulo tesoro acá en esta tierra, sino mi mente debe pensar las cosas de arriba, acumular más tesoro de arriba. Pero para acumular tesoro de arriba, debo tener una mente diferente, renovada en Cristo Jesús. Cuando usted empieza a tener una mente renovada, usted empieza a tener la voluntad de Dios en su vida. Dale fuerte el aplauso al Señor. Sacar lo viejo en su mente. Sacar, amado hermano, esas cosas que usted no lo deja de hacer la voluntad de Dios. Cuando le llega un pensamiento a usted, haga esto. ¿Qué debe hacer usted? Cuando no es voluntad de Dios, ¿qué debe hacer usted? ¿Hacerle caso a la mente? Ahí donde usted debe pararse y golpear su cuerpo. Diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesús. Pero usted ya no me va a llevar el lugar como usted quiere. En el nombre de Jesús te reprendo, diablo. Y usted se para, empieza a golpear su cuerpo y se te empieza a levantar los deseos carnales. Diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesús. Sujeto mi carne ahora y ahora voy a ayunar.
Amado hermano, la mente de ese cristiano empezó a renovar. Pero a aquel que no está renovado la mente, el diablo te dice peca. El diablo dice, hey, abre tu teléfono y empieza a ver cosas ahí. Y ahí empieza a ver cositas ahí que... Y así están mucha gente con patrones, lleno de patrones en sus mentes que los guía todos los días, pero no de la voluntad de Dios. No la voluntad de Dios. Y se hicieron hábitos. Hay mucha gente allí donde se empieza a nacer lo que es el alcohólico, el drogadicto, el lujurioso, el lascivioso. ¿Qué más? El que está atado en la pornografía. No pueden vivir sin ver pornografía porque ya es un hábito ya. Ya saben qué hora, qué día tienen que ver, porque eso es lo que los manda todo el tiempo. Se volvió un hábito. Todas esas cosas, todas esas cosas tenemos que renovarlo nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Tenemos que pensar lo de Cristo, lo que Cristo piensa, no lo que el mundo piensa. Nosotros debemos tener la mente de Cristo, amado hermano, no del mundo. Usted ha hecho una pregunta a Dios: ¿qué es lo que Cristo piensa que yo haga acá en esta tierra? Yo le he hecho varias veces. Le he hecho varias veces. Y no es fácil. El pensamiento renovado comienza con un acontecimiento en el nuevo nacimiento. Desde ahí empieza a empezar una mente renovada desde que usted tuvo ese nuevo nacimiento. Desde ahí usted debe renovar su mente. Ahora los que ya tienen 15 años, 20 años de ser cristiano, esa mente ya lo tienen renovadas. Pero lastimosamente no es así. Hay personas que tienen 30, 40 años y la mente todavía no tienen renovada la mente. Pero la renovación de la mente debe empezar desde que esa persona vino a los pies de Cristo. Desde ahí usted debe decirle al mundo: mundo, ya basta. Ya no vas a hacer, ya no voy a hacer lo que usted me diga, mente. Y usted empieza a caminar conforme la voluntad de Dios. Quiero que vayan conmigo a Efesios 4:23. Ya voy a terminar. Efesios 4:23. ¿Qué dice? Ahí está en las pantallas. ¿Qué dice Pablo? Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué está hablando ahí? ¿Qué es lo que tenemos que renovar? Nuestra mente. Renovar nuestra mente. ¿Cuántos de acá hemos ya renovado nuestra mente? Renovado vuestra mente. Yo quiero pedirle a usted, iglesia, dejemos que Dios empiece a renovar nuestra mente.
Porque es terrible cuando a un cristiano todavía no ha sido renovado la mente. Esa persona, amado hermano, no puede entender las cosas de Cristo. Cuando alguien no está renovado de la mente, no puede entender las cosas espirituales. Y quiero que vayan conmigo en Romanos, donde estábamos, capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de nuestro, que dice, entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Déjalo ahí. Cuál sea la buena voluntad de Dios. Aquellos que no han sido renovados la mente no entienden la buena voluntad de Dios en sus vidas. Te estanca. Hay personas que se quedaron estancados y ya nunca crecieron, porque hay cosas que muchas veces tienen que renovar, cosas en sus mentes, dejarlo ir. Cuando usted es renovado por completamente su mente, no hay pensamiento, amado hermano, que lo aleja a usted en las cosas de Dios, de hacer la voluntad de Él. Yo les hago una pregunta a usted: ¿cuál le conviene a usted? ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del mundo? Yo prefiero, amado hermano, 1000 veces prefiero hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es lo que me llena. Hacer la voluntad de Dios, amado hermano, es lo que me da paz, me da alegría, me da gozo. Hacer la voluntad de Dios es lo que es todo para mí. Cuando sirvo a Dios es lo que disfruto más de lo que hago secularmente. Es agradable hacer la voluntad de Dios. Yo no entiendo por qué hay mucha gente, amado hermano, les cuesta hacer la voluntad de Dios y sienten que hacer la voluntad de Dios se vuelve como una obligación. Pero eso debe ser agradable para nosotros los que ya hemos sido renovados nuestra mente. ¿Por qué? Porque hemos entendido que hacer la voluntad de Dios, amado hermano, es algo, Dios mío, es algo que no es todo para nosotros. Y eso es lo que Pablo dice en esta palabra. Pablo dice: para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dios mío, yo quiero decirle a ustedes: hacer la voluntad de Dios haciendo otras cosas del mundo, quizás no vamos a poder experimentar lo que dice Pablo, la buena voluntad de Dios. Y más adelante dice agradable. El mundo nada me dio a mí. Cuando me iba con mis amigos a las fiestas, e ir a tomar, ya los viernes, Dios mío, ya estaba yo con mis amigos ya en ese tiempo. Supuestamente nos alegrábamos tomando la cerveza en mano ahí, salud, riéndonos. Pero era una mentira, era una falsedad, era algo vacío. Al siguiente día, o cuando uno se regresaba a su casa en altas horas y llegaba a su cuarto, ahí donde te dabas cuenta
de lo que un mundo puede ofrecer no es agradable. Porque solamente puede, amado hermano, sentirnos esa felicidad, esa alegría, ese gozo en nosotros, es haciendo la buena voluntad de Dios. Jamás, nunca va a haber otra cosa agradable que no sea la voluntad de Dios. Nunca, no habrá nadie más. No habrá nada más. Usted puede sentir agradable por un segundo, pero es pasajero. Pero hacer la voluntad de Dios, amado hermano, aunque usted puede estar cansado en este cuerpo y sirviendo a Dios, pero gozoso, habrá alegría en su corazón, habrá paz en su vida. Amado hermano, usted lo va a disfrutar lo que usted hace. Porque hacer la voluntad de Dios, dice Pablo, cuando nosotros entendamos hacer la voluntad de Dios, se vuelva agradable a nuestras vidas. Y también dice Pablo, y perfecta, Dios mío, es que no hay comparación. No se compara servir a Dios. Servir a Dios es perfecto, amado hermano. No hay comparación, no se puede comparar. Si el mundo, usted cuando trabaja en el mundo secularmente, usted puede ganar millones de dólares al año, pero nada lo puede saciar, porque no es la plenitud del ser humano. Cristo, y hacer la voluntad de Él, se vuelve la perfección en nosotros. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Yo le dije a Dios estos días, le dije: Señor, necesito que empiece a darme una mente renovada por completo. Porque hacer tu voluntad es agradable y perfecta. Los que entendamos este pasaje que dice Pablo, amado hermano, ahí donde deben hacer ese sacrificio de querer agradarle a Él todos los días. Le he dicho yo a Dios estos días: Señor, quiero dar mi cuerpo, mi mente, todo para ti. Póngase sobre sus pies. Te entrego mi mente todo, Señor. Le dije yo al Señor estos días: Señor, te entrego todo. Mis sueños, mis anhelos. Ya no quiero ir donde quiero ir antes, Señor. Quiero que usted me guíe. Quiero decirle, cuando el pecado me presente, quiero golpear mi cuerpo. Quiero, cuando la oferta del mundo, como dijo Pablo, yo golpeo mi cuerpo, no permitir que mi